Empezamos con la tapa de nuestro proyecto y tenemos que cortar un hexágono, que ya sabes cómo se hace, que te lo enseñé a hacer en el primer vídeo. Esta vez el cartón es de 3 milímetros. Los lados del hexágono miden 13 centímetros y hay que cortar una pieza que sea exactamente igual, pero en cartulina básica. Yo la he cortado blanca. Esto es para la parte interna de la tapa, lo vamos a poner al final para cubrir los desperfectos. También vamos a cortar diferentes triángulos. Tenemos que cortar triángulos de cartón ligero, de pancastar. Vamos a cortar 6 que sean de 13 por 15 y 6 que sean de 12 por 14, ¿vale? Tenemos 6 más pequeños y 6 más grandes. Y luego vamos a cortar 6 piezas que son rectangulares de 3 por 13 centímetros. Además, vamos a preparar 6 piezas de cartulina básica que van a medir 4 por 13 centímetros y los vamos a marcar a lo largo a 2 centímetros y a 2,3 centímetros. Cuando tengas hechas estas marcas, fíjate que yo estoy manipulando la pieza para marcar bien los pliegues y que se vea más evidente. Te va a quedar un poquito desplazado hacia un lado, no centrado del todo, una especie de escalón, ¿ves? Te queda ahí como un pliegue, un centro de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque esos 3 milímetros coinciden con el borde de nuestro cartón. Fíjate, lo ponemos de esta manera, ¿ves? Coincide perfecto. Pues como estas piezas tenemos que cortar 6. Recuerda que todas estas piezas las tienes listadas en la caja, en la hoja, en el documento, donde tienes todas las medidas del proyecto. ¿De acuerdo? Además, fíjate lo que he hecho en el vídeo, que le he cortado un poquito los bordes para que sea más cómodo después de trabajar. Vamos a empezar primero, antes del montaje, a forrar las piezas triangulares. Las piezas triangulares que son más grandes, tenemos triángulos grandes y triángulos pequeños, pues las piezas grandes, las de 13 por 15, las vamos a forrar con cartulina básica que yo he utilizado blanca. Es muy fácil de forrar. Yo por si acaso te he puesto el procedimiento para forrar un triángulo, por si nunca lo has hecho, para que veas que es muy parecido a forrar cualquier otra pieza, pero tenemos que tener un poquito de cuidado para que no nos asomen los picos, ¿vale? Donde primero ponemos pegamento en la superficie, lo estoy extendiendo con una brochita y lo voy a poner en mi papel, aprovechando que uno de los lados más largos me coincida con uno de los lados rectos de la cartulina. Y ahora voy a cortar dejando un borde de más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, aprovechando todo lo que pueda la cartulina para poder forrar esta pieza. Una vez lo tenemos, con una tijera de corte fino vamos a cortar estos 3 picos. Lo cortamos pero sin llegar al cartón, ¿vale? Tienes que dejar un par de milímetros antes de llegar al cartón. Y luego a cada uno de esos cortes le hago un poquito más de ángulo, como ves en pantalla, para que sea más fácil de esconder y sea más fácil después de doblar y de forrar y que no me sobresalga por ningún lado. Una vez lo tenemos, ponemos pegamento en estos 3 lados y con una plegadera lo que hacemos es ir forrando la pieza como lo hacemos normalmente. Marcamos muy bien los bordes para que la pieza no pierda su forma, no pierda sus medidas, y si ves que en algún momento algún trocito de cartulina te sobresale de algún doblez, pues lo puedes recortar. Pero si lo haces de esta manera, como te he enseñado antes, no tiene por qué. Vamos a ir tirando hacia adentro y con una plegadera vamos repasando. Muy importante que lo hagas con cuidado, de que no se te manche la pieza porque es blanca, y que te tomes tu tiempo para que el acabado sea lo más pulido posible. Hacemos lo mismo con los otros 5 triángulos. Una vez lo tenemos, vamos a pasar a forrar los triángulos que son más pequeños, es decir, los que son de 12 por 14. Los puedes cortar en el cartón que quieras, pero yo los he cortado en pancastar para que sean más ligeros. Voy a utilizar estos papeles que vienen con la colección, es como un anexo a la colección, que vienen papeles básicos y recortables. Y he escogido estos 3 colores, un azul cielo, amarillito pastel y rosa claro. Y voy a forrar 2 triángulos con cada color. El procedimiento es exactamente el mismo que he hecho con la cartulina blanca, pero te lo vuelvo a poner en pantalla por si necesitas repasar. De todas formas, recuerda que los vídeos puedes verlos la cantidad de veces que necesites para entender el procedimiento.
Repasamos muy bien para que quede bien adherido y recuerda que cuando cortamos los bordes dejamos más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros para que el forrado de la pieza sea cómodo y que luego no se vaya a ver el cartón por ningún lado. Ya tengo la pieza forrada y ahora vas a ver la diferencia entre, ¿ves?, el triángulo blanco que queda en el fondo y el triángulo de color que le vamos a poner encima para la decoración. Ya tengo mis 6 triángulos forrados con los 3 colores que elegí y los 6 triángulos forrados de blanco. Esto lo vamos a apartar y vamos a ir a por la siguiente pieza que teníamos que forrar, que son los rectángulos. Estos rectángulos los voy a redondear de la manera que ves en el vídeo, ¿ves? En esta esquina de aquí y en esta otra de aquí, para que parezca que es una especie como de toldo que hay en el techo del carrusel. Lo voy a hacer con todas las piezas y para que tengan un acabado un poquito mejor y que sea más fácil después de trabajar y de forrar, con una lima de uñas muy suavecito le voy quitando un poco pues, los pelitos y las rebabas que le puedan quedar al cartón. Una vez lo tenemos, los vamos a forrar y los vamos a forrar de una forma muy simple, con los mismos colores de cartulina que hemos utilizado para los triángulos pequeños, ¿vale? Con el rosa, el amarillo y el azul cielo, los mismos 3 colores que luego los vamos a hacer coincidir a la hora del montaje. Fíjate que me ha sobrado bastante papel, así que no tengo problema en forrar las piezas que me quedan con los mismos papeles. ¿Ves? Lo pego del lado de atrás del papel, estos papeles del lado de atrás son blancos, así que no tiene pérdida, pero no forro la pieza doblando hacia atrás y envolviéndola, sino que lo pego con un cúter bien afilado, corto a ras para que me quede completamente cubierto, la parte de dentro no se va a ver, para que me quede perfectamente cubierto y me quede bien, digamos que coincida bien, ¿no?, el papel con el cartón y que no se deforme la pieza. Si hiciéramos un forrado como el que hemos hecho con el triángulo, al tener una forma tan pequeñita y además tener las esquinas redondeadas, pues es posible que al forrarlo también modifiquemos un poco la forma y también el tamaño. Así que así nos aseguramos que se va a respetar al milímetro la medida de estas piezas. Recuerda que para hacer este tipo de forrado el cúter tiene que estar nuevo, ¿vale? La cuchilla nueva, bien afilada. Una vez lo tenemos, voy a cortar una tira finita de 1,5 milímetros, que es lo que mide mi cartón. Si estás utilizando un cartón distinto, mídelo con una regla. Y corto una tira finita de esta cartulina espejo plateada. Yo la he cortado demasiado corta y luego tuve que empalmar otro trocito, pero si puedes cortar una tira larga mejor y así no tienes que hacer uniones ni empalmes. Lo que hago es poner un poquito de pegamento en la parte posterior, en la parte de atrás de la tira de cartulina y voy a forrar el borde. Simplemente, ¿ves?, lo apoyo aquí en el borde y le doy toda la vuelta. Tienes que forrarlo entera, ¿vale? La parte de abajo, la parte curva, los laterales y la parte recta también. Tiene que estar totalmente forrada porque esta pieza por el lado de los bordes se va a ver totalmente y el lado que está forrado también se va a ver. Pues yo aquí me quedé corta y luego tuve que añadirle un trocito, pero si cortas una tira larga de una cartulina que tengas un poquito más grande, con una de 30 centímetros es más que suficiente, podrás cubrir toda la pieza, todo alrededor sin tener que hacer estos enganches que he tenido que hacer yo. Por supuesto, esto lo vas a hacer con las 6 piezas y vas a hacer lo mismo que con los triángulos, 2 azules, 2 rosas y 2 amarillas. Ya tenemos todas nuestras piezas y en el siguiente vídeo empezaremos a hacer el montaje.